Atención Colombia, Nación Paisa, un medio alternativo de Medellín, denuncia al señor Fico Gutiérrez. Al parecer, la alcaldía de Fico pagó a dedo 14.000 millones de pesos a un software israelí. Mediante un contrato entregado a dedo, la alcaldía de Medellín implementó un software con el que presuntamente quien solicite apoyo en emergencia daría acceso a datos privados. Este señor Fico Gutiérrez, aliado del uribismo, no deja de sorprender, ¿no? Pues este polémico software israelí funciona cuando un ciudadano contacta a las autoridades y con esto al parecer da permiso a quienes atienden su llamada para que ésta sea grabada, monitoreada y además pueda tener toda su información personal, como ubicación y acceso al micrófono. Incluso presuntamente también podrían acceder a la cámara del dispositivo en tiempo real. Otros permisos incluyen el cruce de información, número de cédula, licencia de conducción, fecha de nacimiento y en algunos casos hasta información médica, señores. Las autoridades de Medellín cuentan con un software denominado Carbine, que geolocaliza, extrae datos meteorológicos personales y realiza seguimiento ante el reporte de un hecho inusual que alerta a las autoridades de cualquier caso peligroso o de relevancia. La adquisición de este polémico software se habría hecho a través de un israelí que ofrece la plataforma como única en el mundo y con avanzada tecnología capaz de georreferenciar e interceptar llamadas. Es decir, ya no estamos seguros con el señor Fico Gutiérrez, señores. La administración de Fico Gutiérrez pagó cerca de 14.000 millones de pesos sin licitación y a dedo por contratación directa por esta tecnología. La empresa detrás del cuestionado sistema es Blue Sky World Colombia SAS, cuyo representante legal es Guy Sandomierski. ¿Cómo la ven, señores? Como si fuera poco, esta empresa Blue Sky World Colombia SAS fue creada con un capital cercano de 16 millones de pesos. Es decir, Fico Gutiérrez entregó un contrato casi 874 veces mayor que su capital, lo que no atiende a ninguna lógica financiera, señores. Consultamos a la alcaldía de Medellín a través del teléfono que aparece como administrador del grupo de prensa oficial en WhatsApp, pero la unidad investigativa de Nación Paisa no tuvo respuesta al respecto. Esto es por Jason Fonseca, que hace parte de la unidad investigativa de Nación Paisa. ¿Qué opinan ustedes frente a estos hallazgos que acaba de hacer pues Nación Paisa? Increíble, señores, cómo quieren verle la cara al pueblo medellinense. Y le dicen varios usuarios, por eso ese tripón estaba tan perdido en esos días cuando le estalló en su cara el tal Pegasus. Bien asustado debe estar el señor. En mi opinión, una denuncia temeraria se necesitan soportes y fuentes confiables para hacer semejante afirmación. No aportan ninguna evidencia. ¿Y qué es esto, señores? Los documentos que están acá, las actas, el certificado de existencia y representación legal. Ay, señores, definitivamente hay gente que traga entero, por Dios, por Dios. Por otro lado, nos estaríamos enfrentando a una bomba fiscal, ¿no? Por tanto bloqueo de la Corte Constitucional, también bloqueo en el Congreso que no aprueban los presupuestos para el año 2025 y demás. Y además con estos sueldos millonarios que reciben estos congresistas y que no se lo van a bajar. Ya el próximo año será más de 53 millones de pesos. Pues Angélica Lozano se pronuncia sobre este tema y dice, es importante escuchar a los centros de estudios económicos tal como está planteada la reforma al sistema general de participación. Llegaríamos a unos niveles de déficit sin precedentes. No es fiscalmente sostenible. Estamos engendrando una bomba fiscal, advirtió José López, presidente de ANICOF. Escuchemos. Y lo que hicimos fue, se introdujo una fórmula que buscaba suavizar la crisis. Desafortunadamente esa fórmula y esos periodos de transición nos han llevado a una caída de las transferencias del sistema general de participaciones y por eso bienvenida a esta discusión. Pero también hay que reconocer que es que a estas transferencias les dio, no sé si se acuerdan que cuando nos dio el COVID hablaban de long COVID, un COVID que aparecía y se quedaba. Bueno, eso le ha pasado al sistema general de participaciones. Le dio un long COVID. Y yo entiendo la frustración de los gobernadores y de los entes territoriales, porque ahora estamos experimentando la caída y el ajuste de los ingresos corrientes de la nación en la última crisis de la pandemia. Pero también hay que advertir que si miramos las proyecciones hacia adelante, primero, mecánicamente deberíamos tener una recuperación de los recursos. Y eso es bienvenido. La pregunta es si es suficiente o no. Y creo que esa es una discusión válida. Pero fíjense ustedes que la senda de las transferencias de este acto legislativo nos va a llevar a unos niveles que nunca vimos ni siquiera en los 90 cuando teníamos la promesa inicial. Y a nuestro modo de ver, desafortunadamente, lo que estamos engendrando es no solo una bomba fiscal, sino es tener nuevamente una frustración de promesas incumplidas. Y ese era quizás uno de los primeros mensajes que compartimos con otros expositores acá. Es una descentralización que no es fiscalmente sostenible, no le conviene a nadie, no le va a servir a nadie. Y por más que hablemos de las necesidades de gasto, por más que hablemos de las competencias adicionales, todas las preocupaciones legítimas y válidas, hacer insostenible en materia fiscal una descentralización, pues no nos va a llevar a buen puerto.
Pues frente a esta crisis fiscal que se podría presentar, el ministro de Educación también salió al paso, porque es que no podemos dejar, ya Gustavo Petro dijo, si se presenta una crisis fiscal, aquí tendrán que pagar los ricos, señores, no los pobres. El ministro de Educación, Daniel Medellín, dice, emitiremos 2 decretos que no van a pasar por el Congreso de la República. El presidente Gustavo Petro lo dijo muy claro, si hay crisis fiscal, entonces la pagarán los ricos, jamás los pobres, y mucho menos la universidad pública. Desen cuenta cómo es aplaudido este señor acá. Tenemos las herramientas y vamos a emitir 2 decretos que no van a pasar por el Congreso de la República. Y el primer decreto es el de la formalización laboral docente. Todas las universidades públicas van a iniciar un proceso de formalización laboral docente para aquellos docentes que se encuentran en la base salarial, con salarios injustos y contrato injusto, empiecen a nivelarse como se le merece, como se lo merecen. Pero hay otro decreto también en el que queremos trabajar, y es que evidentemente los recursos son escasos y hay que cuidarlos, son públicos, y es el decreto 1279, con el respeto que me merecen también, porque me dicen que yo soy grosero, estoy hablando con mucho respeto. Pero hay otros profesores, otras profesoras que se ganan 60, 70, 80 millones de pesos porque publican hasta 12, 14, 15 publicaciones de investigación al año. Yo me pregunto qué capacidad de producción intelectual, mis respetos, pero ¿quiénes son los que verdaderamente los escriben? ¿Los monitores? ¿Los profesores por la cátedra? ¿Los estudiantes a los que ni siquiera se les da un almuerzo digno? Pues eso se acaba. Y vamos a modificar el decreto 1279 para que también los que están en la élite, esa élite se acaba y pueda haber una nivelación muchísimo más justa. Fíjense, no tengo que llevar un proyecto de ley al Congreso de la República. No llevaste el proyecto de ley que necesitamos actuar. Pues si tengo decretos lo hago por decreto. Y lo que tenga que llevarse al Congreso se lleva al Congreso. Y lo que haya que pelear en las calles, pues lo pelearemos en las calles. Y si tenemos que pelear con nuestros propios compañeros que en la hacienda pública nos dicen que hay restricciones presupuestarias, pues el presidente de la República ha sido muy claro y con eso cierro. Grábenlo, porque son palabras del señor presidente, no me las estoy inventando yo. Dijo el presidente en público y en privado: si aquí hay crisis fiscal, la pagan los ricos, pero jamás la van a pagar los pobres y mucho menos la universidad pública. Gracias a todos y a todas, compañeros y compañeras. Tremendo mensaje aquí de Daniel Medellín, ¿cómo la ven, no? Y en otras noticias, el secretario de Transparencia pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio poner la lupa a contratos de tomas en la registraduría. Pues resulta que el alto funcionario de la presidencia aseguró que estas actuaciones no ponen en riesgo pues la democracia del país. Hay que echarles ojo, ¿no? El secretario de Transparencia, Andrés Ziyárraga, remitió a la Superintendencia una solicitud para que valore la procedencia de iniciar acciones que determinen una posible incursión de prácticas restrictivas de la competencia por parte de Thomas Gret, o de otro acto o de un acuerdo que afecte el mercado. Ziyárraga pide que se evalúe la posible fijación de precios directa o indirectamente por parte de Thomas, así como las posibles influencias en sus relaciones con otras empresas. Ante esta situación y las actuaciones legales en curso, Ziyárraga afirmó que no hay riesgo para la democracia. Él dice: la democracia no está en riesgo al exigir transparencia. El gran atentado contra la democracia es la falta de transparencia en la contratación. Miren lo que dijo el director de Transparencia. Y atención, porque la Secretaría de Transparencia denunció pública y penalmente presuntos hechos de corrupción en la Registraduría General de la Nación, relacionados con la celebración de contratos que presuntamente no cumplirían con los requisitos legales y en la que está involucrada nuevamente Thomas Gret & Sons. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Andrés Ziyárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Gracias por acompañarnos, secretario. Gracias por la invitación. Comencemos hablando de las alertas que ustedes habían emitido como Secretaría de Transparencia a la Registraduría, que pese a esto decidió adjudicar un nuevo contrato por 41.000 millones de pesos. Usted ha denunciado en las últimas horas que habrían violado los principios de contratación estatal. ¿Cuál es el objeto de ese contrato y cuáles fueron las irregularidades que ustedes identificaron? Básicamente el contrato busca, es una operación logística para llevar a cabo unas consultas en áreas metropolitanas, en la Amazonía, entre otras, y unas elecciones a las juntas administradoras locales. Nosotros advertimos en 2 comunicaciones, el 7 y el 14 de octubre, al señor registrador, que tuviera en cuenta que de manera respetuosa y muy institucional le solicitamos revisar las condiciones ante lo cual habría un riesgo en el pliego de condiciones donde no se pudieran presentar más empresas de las que siempre se han presentado, o sea, Thomas Gret. Thomas Gret ha venido ejecutando contratos como este desde el año 2007 a la fecha, sumando más de 4.4 billones de pesos. Para que la audiencia sepa, eso es como el presupuesto de la ciudad de Cali de un año entero. Entonces estamos reclamando que ante las advertencias que hicimos en debida forma y con la suficiente antelación, desafortunadamente hicieron oídos sordos en la registraduría. Habrá que tomar otras dependencias para ver si les ponen en cintura a esta gente, ¿no?
Y resulta que en muy pocas horas duró el paro minero en la vía Manizales-Medellín, señoras. Se lograron acuerdos en Marmato, así con un presidente que dialoga, que manda representantes, que hacen acuerdos, pues callabocas uribistas, ¿no? Y es que después de cerca de 7 horas de negociación, pues el viernes 25 de octubre y de una jornada que se prolongó durante el sábado en la mañana del 26 de octubre, desde las 9 a.m. hasta la 1:30 p.m., los representantes del paro minero en Marmato y los delegados del gobierno nacional acordaron varios puntos, lo que permitió que a las 2:45 se levantara el bloqueo en este sector de la vía Manizales-Medellín, a la entrada del municipio. Aunque los dirigentes terminaron el viernes más optimistas y sostuvieron que le creían a las propuestas del gobierno nacional, su objetivo fue dejar por escrito todos los compromisos que planteó el gobierno, que insistió continuamente a través de su jefe negociador Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería, que en este gobierno sí se van a hacer los cambios. Esto era lo que querían dejar por escrito los delegados, quienes cuestionaron que a pesar de 2 años de largas promesas y esta administración del presidente Gustavo Petro, tampoco se veía nada puntual de parte del llamado gobierno del cambio. Por esta razón, entre los aplausos de lo prometido y la desconfianza de que otra vez no se lograra algo, la decisión fue dejarlo plasmado en un documento oficial, y esto fue lo que se logró el 26 de octubre. Los puntos se enfocaron principalmente en 3 aspectos: el proceso de capturas, formalización y compromiso de Aris Minen. Las declaratorias resumen los compromisos con la multinacional y con los mineros y la Agencia Nacional de Minería. De allí que el mayor compromiso es la entrega de 81 títulos mineros para el proceso de formalización para los mineros que quieran hacer parte de este proceso. Los títulos se pasarán a la Agencia Nacional de Minería para iniciar este proceso de formalización para mineros tradicionales y ancestrales y continuar los planes de negociación. Esto además de continuar con los acuerdos para entregar los títulos privados a las minas de Echandía, Chaburquía y Cien Pesos. En el acuerdo firmado se planteó un proceso dentro del plan Visión de Largo Plazo de Marmato, que permitirá la convivencia de la minería industrial con la tradicional de Marmato, con estándares legales y ambientales, y frente a la judicialización se habilitará el registro de los mineros y se radicará un oficio ante la Fiscalía de los procesos de formalización, señores. Entonces se den cuenta cómo se logran acuerdos de una vez por todas con el gobierno del cambio. Y aquí lo dice el concejal, aquí noticias, José Luis Marín, ¿no? Concejal de Medellín. 18 horitas de viaje y por fin llegamos a la COP16. En Cali hay una pregunta: ¿cómo hacemos la paz con la naturaleza? Y se den cuenta por qué felicita al gobierno de que se logren los acuerdos rápido. 18 horitas de viaje y por fin llegamos. ¿A dónde? A Utralata, no, a Cali, porque venimos por tierra y Marmato estaba cerrado por el paro. Pero ojo, si ven eso, se solucionó el paro minero negociando, conversando, sin hacer pueblismo, mandando a sacar ojos a la gente. Ojo con eso, que la gente tiene derecho a protestar y el gobierno tiene la obligación de escuchar y llegar a soluciones y acuerdos. Llegar a soluciones y acuerdos. Y estos fueron los representantes del paro. Un acto de apertura de la vía, como una especie de acto de agradecimiento con los protestantes, los que estuvieron aquí al frente, en lo que llamamos primera línea, y con las personas de la vía que de una u otra manera aguantaron todo este tiempo de bloqueo. Entonces ese homenaje, esa apertura la va a hacer el mismo presidente de la Agencia Nacional de Minería al lado de un minero tradicional. Ese es el protocolo que vamos a hacer y la lectura de los acuerdos definitivos que ya fueron leídos en la Casa de la Cultura. Una gran noticia para Caldas, para los caldenses. Acabamos de llegar a un acuerdo para levantar el paro minero. Con ello se soluciona el problema que había en la vía. Se va a dar apertura definitiva a la vía Manizales-Medellín. Pero más importante que eso es que se da un primer paso, un gran paso para la formalización minera de Marmato. Un esfuerzo conjunto del presidente de la Agencia Nacional de Minería, de la gente del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Gobierno, la Alcaldía Municipal, la Gobernación, Corpo Caldas, los mineros, los líderes sociales, el Consejo de Marmato, todos trabajando juntos por un único fin que se acabó de lograr. Un gran acuerdo, un gran logro para los mineros de Marmato, un paso grande en la normalización, en la legalización de la minería tradicional acá en este sitio de Marmato. Iris Mining cede 81 títulos a la Agencia Nacional de Minería, que realizará la adjudicación a las distintas asociaciones, a los distintos mineros. Otra cantidad de logros, otra cantidad de acuerdos, todos en beneficio de la gente de Marmato. Un agradecimiento grande a todos estos camioneros, transportadores que tienen mucha paciencia. Gracias a la gente por la paciencia. Nosotros entendemos, la movilización no debería obstaculizar la libre movilización de la gente. Se dio estos 6 días, les agradecemos mucho. Y unas gracias inmensas a la comunidad de Marmato, a la policía, al ejército, a la fiscalía, a la defensoría del pueblo que nos acompañaron en esta tarea, personería municipal, a todos los que hicieron posible este evento. Una buena noticia para los caldenses. Increíble. Siempre con diálogos se pueden lograr las cosas. No como hacía
el expresidente Duque de mandar al SMAT a levantar las calles, ¿no? Pero hay otras personas que están, mejor dicho, furiosas con el gobierno, y son los terroristas de las disidencias de las FARC, advirtiendo a las familias que de no hacer azonadas en el plateado, menores de edad serán reclutados forzosamente y adultos tendrán que pagar multas. Hágame el favor, amenazando por esta incursión. Los cabecillas tratan de desacreditar la labor de las fuerzas militares y el gobierno. Increíble hasta dónde llega esta gente. Familias del corregimiento del Plateado, zona rural de Argelia en el departamento del Cauca, están siendo presionadas por las disidencias de las FARC para que realicen azonadas contra tropas de las fuerzas militares. El objetivo es sacar a los soldados y evitar que lleguen las instituciones del Estado con salud, educación y trabajo. En medio de la operación Parcero, que continúa en esta zona del país, dicen las fuerzas militares que alias Mocho, Kevin, Giovanni, alias Caroloco y Paola están citando a la población civil para que se organicen por grupos numerosos y al ver a las tropas les realicen azonadas. Lo que dicen las fuerzas militares es que algunos campesinos han venido informando que en dichas reuniones en donde los están presionando, el ambiente ha sido absolutamente hostil y agresivo por parte de las disidencias de las FARC. Permanecen con armamento terciado y visible hacia las personas, les prohíben el ingreso de celulares y les obligan a firmar planillas, dicen las fuerzas militares. Las disidencias están tratando de desacreditar el trabajo que ha hecho el gobierno nacional junto a las fuerzas militares. En repetidas ocasiones hablan con falsos hechos sobre homicidios de campesinos, destrucción de viviendas o falsos bombardeos. Otro hecho que ha sido conocido por las autoridades es que las disidencias están instrumentalizando a las comunidades para que hurten armamento y material de intendencia a las tropas. Incluso han ofrecido dinero a quienes roben estos elementos. Cada familia tiene que aportar la totalidad de los adultos que la compongan, y en caso de los menores de edad, los mayores de 15 años también tienen que hacer parte de las aglomeraciones y azonadas. De no hacerlo y no participar, las disidencias amenazaron con reclutar a estos niños y niñas de manera forzada. A los adultos los amenazaron con multas, trabajos forzados, labores de aseo y hasta cocinar en campamentos de las disidencias de las FARC de no hacer caso. ¿Qué tal estos desgraciados que amenazar a la población civil, no? Se quedaron sin argumentos, señores, para un proceso de paz, y por eso intentan intimidar a la gente. Increíble, señores. Por último, hay un video en las últimas horas que se ha vuelto viral, y es que unos agentes o unos presuntos agentes de tránsito pararon a un transportador a ponerle un comparendo porque estaba orinando en plena vía. Pero, oh sorpresa, cuando el conductor se dio cuenta de que la placa era una calcomanía, los agentes no tuvieron forma de explicar por qué esta placa estaba así. Además de esto, se presta para muchas cosas. Una placa falsa, ¿no? Increíble. Vea, placas regrabadas con vea, venga, identifique con su carnaga, por favor. ¿Cómo la ven? Y a mí ya clávame en el comparendo que por ordenar, y mire esa moto. Mire las placas de esa moto. Vea, citas, se ven claramente regrabadas. Es más, voy a apagar el carro que aquí no embalamos todo. Llámese a una unidad de tránsito, me por favor. Sí, claro, claro que sí. Vea esas placas. Vea, esas son puras calcomanías. Vea, mire. Regálame su carnet. Hágame por favor. Dos carnes, ¿y el otro de quién es? ¿El otro de quién es? ¿El otro de quién es? Este es el otro mismo. Normal. Déjeme grabar. Déjeme grabar. Déjeme grabar. Estoy grabando el carnet ya. ¿Listo? Déjeme grabar. Claro, esa moto que. Identificarlo. Ya, ahí lo monté. Número de la placa 150730 Intendente Carlos Carrasquilla, Sección de Policía Ferroviaria. ¿Y esa moto qué? ¿Esa moto qué? Vea. Una moto, una placa de plástico, mire. Placas con citas, mire. ¿Ah? Y se cree correcto, vea. Le voy a quitar esas letras, bro. Le voy a quitar esas letras. Vea, mire eso. Ah, no, eso es legal, eso sí es legal. ¿Eso es legal para usted? ¿Eso es legal? ¿Eso es legal? Hágale, por eso, usted es un agente de tránsito, llámese una unidad de tránsito. Vayamos. ¿Cómo les parece esta denuncia que hace este conductor? Una moto de policía parando a un conductor, aplicarle un comparendo con una moto de placas falsas. Hágame el favor. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo.